Hoy conversaremos sobre uno de los estilos que más nos motiva dentro de la historia del arte. No solo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista humano, el impresionismo. Los que lo iniciaron padecieron en vida rechazo, burlas, pobreza, pero nada los detuvo. Siguieron su camino hasta convertirse en lo que son hoy, un ejemplo de perseverancia, de osadía y de talento. Mi nombre es Greta, te saludo desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Siempre es un placer que nos escuches y claro que estoy muy bien acompañada como siempre. A mi lado, Jenny. Bienvenida, mi amiga. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, lindo eso que dijiste al principio. Si hay algo que yo admiro en los impresionistas, es que a pesar de todo lo criticados que fueron por el público, ellos se mantuvieron firmes, defendiendo su nueva manera de pintar. Una manera que nunca se había visto en la historia del arte. No. Y por eso fue tan rechazada en los comienzos. Oye, que el ser humano no está preparado para los cambios, ¿eh? Nos cuesta como que trabajo asimilarlos. Bueno, yo no soy psicóloga, pero yo te diría que sí. Y mira, para ir ubicándonos en tiempo y espacio, estamos ahora mismo hablando de Francia, segunda mitad del siglo XIX, cuando aquello, la máxima aspiración de un pintor para que su carrera pudiera prosperar, era que su obra fuese expuesta en el Salón de París, un gran evento anual que organizaba la Academia de Bellas Artes desde finales del siglo XVII. ¿Y por qué era tan importante exponer en el salón, Jenny? Bueno, porque allí iban los más adinerados coleccionistas. O sea, era una oportunidad de darse a conocer y por lo tanto de vender, Greta. La prensa también le da mucha promoción a los salones. Por lo que se presentaban muchísimos artistas. Sí, y muchísimos eran también rechazados. Y era tremenda oportunidad para los artistas exponer allí, pero una oportunidad, digamos que con mordaza, porque el jurado que decidía qué obras se mostrarían en el salón era bastante conservador. Todo aquel que se saliera un poquito de los cánones de la época, del academicismo de la época, ya no era bien visto. O en el mejor de los casos, cuando aceptaban alguna obra un poquito diferente, la colgaban en un lugar donde casi no se veía. Imagínate que en los salones se exponían unas 4.000 obras. Como es de suponer, siempre habría algunas que quedarían colgadas muy altas o en algún lugarcito oscuro. Yo leí que se colocaban las obras en columnas de 4. Así que la fila de arriba, bueno, imagínate, era como que estaba, pero no estaba. ¿Quién va a ver eso ahí arriba? Que muy pocas personas reparaban en esas obras. Claro. Pero bueno, al menos estaban expuestas. Eso sí, había eso sí. muchísimas que eran rechazadas y les pintaban una R roja al lienzo por detrás, que era como un gran bochorno para cualquier artista. Y bueno, conviviendo con todo ese panorama, estaban los pintores impresionistas, que todavía no se les conocía por ese nombre. No. Pero que sí eran artistas que se conocían entre ellos, que compartían y que querían pintar de otra manera. Y ojo, ellos en su momento también lucharon por exponer en el salón oficial, por supuesto. Claro. Lo que a la larga se dieron cuenta que por ese camino no iban a llegar a ninguna parte. Así que tomaron cartas en el asunto y que saliera el sol por donde saliera, como dice el refrán. Así mismo. Vamos a hacer una pausita ahora que esto se pone más interesante y enseguida regresamos. ¿Te parece? Dale, claro. Estamos en Instagram, @huyelarte_podcast. Bueno, mi amiga, ¿qué solución buscaron aquellos inconformes? Aquellos inconformes que ya podemos irles poniendo nombres. Sí, cómo no. Estamos hablando de Monet, de Renoir, de Degas, de Bert Morisot, de Camille Pissarro, bueno, entre muchísimos otros. Y ellos dijeron, bueno, el salón se nos hace cada vez más inaccesible, pues todos nosotros que tenemos una visión bastante parecida de cómo hacer una nueva pintura, vamos a montar nuestra propia exposición, independiente del dichoso salón. El dichoso salón. Y hasta cierto punto tuvieron suerte en los comienzos. Un fotógrafo llamado Nadar, que simpatizaba con ellos, le facilitó un espacio en el Boulevard de los Capuchinos y allí se expusieron aproximadamente 175 obras de 30 artistas.
Por cierto, ellos trataron, a diferencia de lo que sucedía en el salón, de ser lo más equitativos e imparciales posibles a la hora de exponer las obras. Se trató de colgarlas solas o cuanto más una obra encima de otra, ya no era aquella columna de 4 obras hacia arriba. Y además las ubicaciones se sortearon, o sea, trataron de ser lo más justos posibles. Uh-huh. Entonces, en 1874, aquellos pintores diferentes realizan su primera exposición independiente. Y fue bastante decepcionante, ¿verdad? Ay, sí, sí. En fin, las obras fueron ridiculizadas, les llovieron las críticas, ni siquiera pudieron recuperar la inversión de la exposición. ¡Qué barbaridad! No fueron ni remotamente tantas personas como iban a los salones. Es que obviamente es algo totalmente lógico, porque el salón tenía un prestigio de siglos. Claro, era algo de esperar. Entonces las personas decían que aquellos cuadros parecía que estaban inacabados, que los había hecho un novato, que las formas a veces ni se definían bien. Todo eso, Greta, bueno, porque una característica clave del estilo impresionista es dejar las huellas de las pinceladas con pintura sobre la superficie del lienzo. O sea, en aquella época eso era inconcebible. Se quería obras que ni siquiera aparentaran ser pintura, y de pronto los impresionistas aparecen con todos aquellos excesos de pintura sobre la obra. Para colmo, temas también que no eran los que defendía la Academia de Bellas Artes. No eran temas históricos, no eran temas mitológicos, eran temas de la vida cotidiana. Los cafés parisinos, las playas, campos llenos de flores, la vida en las estaciones de trenes, bulevares, alcantarillados. Que ese cambio, Greta, ese cambio de temática no cae del cielo. En aquel entonces ya se tenía a la burguesía como una nueva clase social, que gustaba de hacer excursiones campestres, de las regatas, de las carreras de caballos. Bueno, también daban paseo por los bulevares, como tú mencionabas, a los jardines de París, asistían al ballet, a los cafés, a las tertulias. Y todas esas escenas son las que captan los impresionistas, que ahora nos parecen muy normales, sí, claro, pero que en su época fueron novedosas y hasta raras. Sí, así mismo. Por eso el saldo de esa primera exposición, aunque alguna que otra persona pudo haber hablado bien de ella, en general fue negativo. De hecho, Jenny, en esa primera exposición es que surge el término impresionista. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Surge en un sentido peyorativo, cuando el crítico francés Louis Leroy se paró delante de la obra Impresión Sol Naciente de Monet y dijo algo así como: un boceto para un papel tapiz da la impresión de estar acabado más que este escaparate del mar. Bueno, el caso es que así pasaron a la historia, como impresionistas. Y realmente ya viéndolo fuera del ámbito ese inicial de burla, ellos lo que hacían era plasmar la impresión que les dejaba algún paisaje o escena cotidiana sometido a la luz natural. Sí, en esencia los impresionistas lo que buscaban era capturar la incidencia de la luz sobre los objetos, o sea, el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos la serie de la Catedral de Rouen que hizo Monet, y que no era otra cosa que el edificio pintado en diferentes momentos del día. O sea, él pinta la catedral en la mañana, en la tarde, así, en diferentes momentos del día, y es una serie que tiene en total 30 piezas. Ese era su objetivo. Exactamente, Greta, es que el objetivo principal de ellos pues era ese, la mayoría pintaba al aire libre. Esto es algo nuevo que también nos traía este grupo de artistas, pintar al aire libre. Exactamente, y como la luz a lo largo del día es tan cambiante, pues tenían que pintar rápido. Y por eso muchos decían que estaban inacabadas las obras, pero es que era totalmente intencional, algo que obedecía al propósito que ellos se trazaban. Por demás, los colores que usaban eran brillantes y puros. Y esto tampoco era muy santo de la devoción del público. Para nada. Y mi amiga, hay que tener en cuenta otro factor que influyó mucho en los impresionistas. Bueno, lo voy a decir yo, por supuesto, que es la llegada de la fotografía. Tenías que decirlo tú. Si tú saques tu debilidad por ella. Sí. Y eso fue para los pintores un poco traumático, ¿verdad, fotógrafa? Pero claro, hay que situarse en la época. Muchos de los pintores, cuando llega la fotografía, empiezan a preguntarse qué iba a pasar con la pintura. Es lógico. Si ahora había manera de capturar con tremenda veracidad las escenas de la vida cotidiana con un aparato. Entonces, ¿qué papel iba a jugar la pintura en medio de todo aquello? ¿Acaso iba a desaparecer la pintura? Porque hasta eso llegaron a preguntarse. Bueno,
Justamente por eso es que ellos querían apartarse de las normativas de la academia. Pensaban que ya era hora de buscar otro camino. La pintura tenía que ir buscando nuevos horizontes y más allá de lo que ven nuestros ojos. Y ya casi vamos llegando al final, pero vamos a hacer otra pausita para que tomes agua. Es que estoy emocionada. 4 amigas, un podcast y el arte. Resulta que después de un comienzo tan escandaloso, tan patético, diría yo, Sí. Los impresionistas se fueron dando a respetar. ¿Y de qué manera? Bueno, actualmente hay obras impresionistas que cuestan millones y millones de dólares. ¿Cómo lograron ir de un extremo a otro? Bueno, Greta, como todo, no es algo que ocurriera de un día para otro, ni mucho menos. Desgraciadamente, varios pintores impresionistas murieron siendo pobres y sin ningún reconocimiento. Pero sin dudas fueron un grupo de artistas muy, muy perseverantes. Oye, con una primera exposición nada exitosa, la exposición de la que hablábamos hace un ratico, la de 1874, Sí. hicieron un total de 8. O sea, no se dejaron intimidar, ellos continuaron. Por eso decía al inicio que son un ejemplo de valentía y de convicción en lo que hacían. Y yo diría también, Greta, que de optimismo, que a la larga les fue recompensado. Quizás muchos de ellos, bueno, no pudieron disfrutarlo, pero no se daban por vencidos tan fácilmente. No. Y de veras lograron cambiar el panorama. Llegó el momento en que se lograba cubrir los gastos de las exposiciones, generaron ventas. Y fueron poco a poco familiarizando al público con aquel arte Sí. diferente, que es algo muy importante. Incluso a partir de 1907, grandes museos como el Metropolitan Museum de Estados Unidos o el Louvre en Francia comienzan a incorporar dentro de sus colecciones obras impresionistas, lo que ya comenzaba a hablar entonces de un respaldo serio respecto a este estilo artístico. Un estilo que por demás dio paso a grandes transformaciones Sí. que vendrían en el siglo XX con las vanguardias artísticas. O sea, después del impresionismo vino el postimpresionismo y ya después, en el siglo XX, las vanguardias que tanto nos gustan. Transformaciones, sobre todo a nivel formal. Era una nueva manera de representar la realidad. Y bueno, les recuerdo que a las vanguardias artísticas les dedicamos ya un episodio, que pueden escucharlo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarme. Siempre es un placer. Muchas gracias a ti, mi amiga. Tú sabes que a mí me encanta compartir contigo estos episodios. Y tú que nos escuchas, recuerda que puedes seguirnos por Instagram, @hoyelartepodcast, que allí durante toda la semana estamos haciendo publicaciones sobre el episodio que subimos, ¿verdad? Sí. Y este es un podcast que hacemos 4 amigas, Gretel, Carolina y nosotras, las que estuvimos hoy, Jenny y Greta. Todas desde ya ansiamos reencontrarte en un próximo episodio. ¡Uy, el arte!